Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por todos los siglos, por la eternidad, en donde tú y yo estaremos ahí siendo parte de esta alabanza continua por la eternidad, por la eternidad. Eso es mucho tiempo, eso es siempre estar en su presencia, nunca más nos apartaremos. Por eso hay que seguir haciendo su voluntad presta, linda, agradable, preciosa, en verdad, en sinceridad. El Señor es el que guía nuestros caminos. Nosotros hemos caminado por otras sendas que no son de verdad ni de justicia, pero Él nos sigue trayendo colazos de amor a llegar a este tiempo de alabanza, de justicia plena. Hoy te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Filipenses. Quiero que leamos unos versículos a partir del capítulo 4. Pero antes de leer su palabra en Filipenses, esta carta dirigida a los filipenses tiene tanta información que, que nos infunde realmente lo que el Señor quiere para nosotros. Pero antes de llegar ahí, quiero invitarte que vayas conmigo al Salmo 15 y leer los primeros 3 versículos que nos darán la pauta de lo que el Señor ha puesto. Hoy el Señor ha titulado este tiempo de devoción, de devocional, de mensaje desde el escritorio pastoral, la percepción de la verdad. ¿Cuál es la percepción que tú tienes de la verdad? ¿A qué te lleva? ¿Cuál es el estandarte que tú manejas de verdad? ¿Realmente es una verdad pura? ¿Es una verdad sincera? ¿O es una verdad que tú proyectas desde tu punto de vista? La humanidad, el ambiente, nuestra educación, pero sobre todo las leyes sociales se han encargado de marcar una verdad temporal. La palabra del día de hoy nos va a marcar de una verdad que no es temporal, que es permanente, que es para siempre. Mi pregunta es, ¿seremos capaces o somos capaces de encontrar la verdad íntegra, de reconocer que esta verdad eh, integral, completa, saturada de bendición, será parte de nuestra vida ahora para llegar a la eternidad? La idea es que sí, y el Señor es el que sigue motivando para que nosotros seamos cautivados en medio de esta devoción por esa verdad, por eso una verdad que no tiene cambio, una verdad que no es a medias, una verdad que no es fingida, una verdad que tiene plenitud, que tiene credibilidad, que no cambia de acuerdo al lugar donde te encuentres, de acuerdo a la sociedad, si es una sociedad de alta educación, si es una sociedad de baja cultura o de conocimiento. ¿Cómo manejas la verdad? La verdad te maneja a ti de tal manera que siempre eres el mismo, que siempre eres íntegro, o manejamos la verdad de acuerdo a cómo nos sentimos cómodos en los lugares que estamos cómodos. Porque entender esto hará un cambio completamente distinto en cómo piensas, cómo actúas, cómo eres, cómo te diriges a los que realmente quieres e incluso cómo te diriges a los que no quieres, a los que no te gustan, cómo actúas, cómo son. Porque es muy fácil querer a los que queremos, pero es complicado amar, proteger, dirigir a los que no están igual que nosotros, a los que no piensan igual, a los que no hacen lo mismo, los que no tienen el mismo nivel económico, a los que no tienen el mismo nivel cultural, ya sea alto o bajo. Pero siempre nos posicionamos en algo y quien que nos identificamos. Mi pregunta es, ¿esa identificación te lleva a mostrar plenitud de vida o a variar en una verdad que depende de nuestra percepción, de nuestra idea, de nuestra imaginación o de quién esté en medio para poder valorar una verdad verdadera? Y parece que estoy redarguyendo o redundando,
Pero lo que pasa es que así manejamos las palabras. Es que te voy a decir una verdad verdadera. Ya ahí estamos hablando de un conflicto emocional o mental, porque si tú tienes que repetir algo, es que el que no se lo está creyendo eres tú. Si tú tienes que formular un relato, una explicación, 2 veces o 3 veces, o acentuar mientras tú estás hablando lo que estás diciendo, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la plenitud de vida? ¿Dónde está la verdad? Y no te estoy diciendo esto por juzgarte, estoy diciendo esto por análisis. Porque cuando entendemos la integridad de Dios en nosotros, es cuando podemos soltar completamente para no llevar una verdad imaginaria, una verdad con límites, una verdad temporal, la verdad que la palabra nos dice, la verdad de la cual habla Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fue una verdad establecida desde antes que tú y yo naciésemos. Y de esta manera se multiplicó la bendición en medio de la verdad abundante, completa. ¿La estamos viviendo o nos estamos perdiendo de algo? Porque la verdad es eterna y para siempre. O nos estamos perdiendo de eso, incluso decimos después, cuando yo llegue a la eternidad, entonces será parte de mí. Déjame decirte que estamos aquí de prueba y que la manera que como manejamos la verdad, la sincera verdad, y cuando digo sincera verdad, no me estoy hablando de otro tipo de verdad, estoy hablando de la sinceridad que proviene de mí para expresarla correctamente. Deseo que el Señor nos bendiga en esta noche. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración para empezar. Padre bendito, te pido, Señor, que nos des dirección, Señor, a través de tu palabra en este tiempo. Que podamos extraer, Señor, las conductas que tú quieres transformar de nosotros y que seamos obedientes para llevarlo a cabo. Gracias por ser el mismo Señor en todo el tiempo, por traernos a tu gloria, por restablecer, Señor, nuestra vida primero contigo y luego con nosotros mismos en un entendimiento físico, tangible. Gracias por todo lo que haces, Señor. Y bendecimos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos preguntas que se basan de Salmos 15. En los primeros 3 versículos. Primero, antes de las dos preguntas, que nace del salmista en una connotación de pregunta, pero a la vez de conocimiento, dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Respuesta en el 2: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Tanto por rescatar. Y vamos a unirlo y a obtener o extraer la conjunción de este tema a través del libro de Filipenses. Pero entender aquí al salmista en medio de hablarle respetuosamente directamente a Jehová, con una coma y después, en medio de un análisis, poder preguntar: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién estará a ese nivel? Recuerden que para poder tener una comunión en ese tiempo había que subir al monte. Moisés tuvo que ir para recibir Dabar, la palabra. La zarza ardiente en medio del mensaje que había para él era en el monte. Había que subir para encontrarse en su presencia. Y por eso él expresa de esta manera: ¿quién morará
¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? ¿Quién estará ahí? La respuesta muy directa es el que anda en integridad y hace justicia. Creo que ahí está muy claro. El que anda íntegramente, el que hace las cosas como corresponde, íntegramente, integridad, y hace justicia. Después está una coma y fíjense estas palabras, y habla verdad en su corazón. Yo podría entender que sería más fácil entender y habla verdad de su corazón. Mas aquí no nos dice y habla verdad de su corazón, sino y habla verdad en su corazón. ¿Qué me da a entender esta pauta, esta respuesta a esa pregunta de quién morará en el monte, quién estará, quién habitará en el tabernáculo? Y empieza a darnos una serie de características, pero en ellas reposa la sabiduría de Dios. Y cuando dice integridad y justicia, bueno, no es justicia nuestra, es integridad que proviene de Él. Mas dice, y habla verdad en su corazón. Esto nos habla de una reciprocidad de lo que pienso, hago y creo, o creo, pienso y hago. Esto me lleva a una integridad completa, de ser íntegros, de ser veraz, de no ser justiciero o buscar la justicia mía, sino en el entendimiento que proviene del Espíritu de tener una cobertura total. Y el que habla verdad en su corazón. Cuando digo que es una receptivo, íntegro, hablo de lo que hacemos, deja una esencia en el corazón. Obviamente, a través de la palabra, del conocimiento, recibimos la sabiduría que proviene de Él y nos da la guía hacia dónde ir. Pero cuando somos íntegros para hacerlo, cuando hay verdad, cuando viene la justicia divina a motivarnos a hacer lo que corresponde, la verdad surge constantemente a través de la mano del Señor para llevarnos no solo a entenderlo, sino a plasmarlo en el corazón. Entonces, primero, a través del conocimiento, plasma la sabiduría, pero en el proceso llevamos a cabo actos verdaderos, íntegros, que entonces hace que podamos hablar y admitir en su corazón, en nuestro corazón. ¿Queremos más detalle? Todavía el versículo 3 nos da más detalle, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, el que no dice mentiras, el que no trata de buscar personas para cobrarse lo que le deben, sino el que hace rectitud y no está juzgando, no está queriendo a alguien porque tiene, porque no tiene, sino busca la sabiduría de la plenitud de lo que hay en medio de la situación, sea buena o sea mala, de acuerdo a mi perspectiva. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No dice que esté expresando reproche, está diciendo que no admite consigo mismo, con los demás, no admite el reproche, la maldad, la mala palabra, el apodo. Cuidado con eso. En la cultura somos muy dados a llevarnos por estos actos culturales, de ponerle apodo a tal persona, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su parecido, le ponen apodos de X o Y. Eso no es honrar a Dios. Eso no es bendecir a un hijo o a una hija. Si tú quieres bendecir a una hija, a un hijo de Dios, tienes que llamarle por su nombre. Tienes que ser respetuoso. Nos envolvemos de tal manera que pensamos que somos todos amigos, hermanos, y nos faltamos al respeto muy fácilmente. Aquí dice que no admite reproche alguno contra su vecino, ni siquiera que salga de mí mismo. No solamente el si veo reproche de alguien más y voy y pongo una pauta y pongo paz. No, aquí no se está hablando
de no admitir ni a nosotros mismos, no admitirnos, no darnos permiso de faltar a los demás. ¿Cómo está esa integridad contigo? ¿Cómo está ese tiempo? ¿Estás entendiendo realmente lo que el Señor está hablando? ¿Estás percibiendo lo que proviene del corazón de Dios? ¿O estás siendo manipulado por la percepción de la verdad que viene de otros círculos de entendimiento? La palabra dice que se oirá rumores, que habrá guerras, que se oirá de rumores de guerra y que la filosofía vendrá a transformar, tratando de cautivar los unos a los otros. ¿No te ha tocado estar en un círculo en donde se habla de un tema y hay quienes aquellos quieren manipular y tener la verdad y exhortar negativamente y hacer muecas o gritar, y hay otros que se quedan callados, que prefieren hacerse a un lado, pero eso no significa que son pacificadores, sino que simplemente respetan su posición? Y no está mal, porque respetar a Dios es respetarnos a nosotros mismos, pero tendríamos que ir más allá, a hacer la milla extra, a caminar en la plena integridad de su palabra. En el versículo 8 de Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién? El Dios de paz. Terminamos por lo general en una expresión, en una reflexión de lo que escuchamos. Y aquí la carta termina en esta idea y tiene como título en esto pensar. Habla de lo verdadero el versículo 8. Del versículo 9, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste de mí, esto haced. ¿Qué tendrías que hacer en medio de la circunstancia que estás viviendo si tendríamos que repetir lo que Jesús hizo en esta tierra? ¿Cómo tendrías que comportarte? ¿Tendrías que ir a ver a un enfermo? ¿Tendrías que visitar a alguien en la cárcel? ¿Tendrías que dar tu servicio a diferente orfanatorio o centro de salud? ¿Qué deberíamos hacer en medio de un corazón íntegro? Nuevamente nosotros divagamos. Esa es tu verdad y mi verdad es diferente. Fíjense la manera en que llegamos a pensar, en donde retamos a otros o entremos en una división con otros al decir, bueno, tu verdad habla de esto, pero mi verdad habla de aquello. Una vez conversando con mi esposa en medio de análisis divididos, no nuestros, sino de alguien más, y hablaba yo y expresaba precisamente esto, que la verdad desde el punto de vista humano no es absoluta. Mas, sin embargo, cuando hay dos puntos de vista, pretendemos que la de uno sea la verdad, y la otra sea otra clase de verdad. En otra clase de verdad. ¿Qué otra clase de verdad? ¿La verdad o es verdad? O si no es verdad, es mentira. Tan fácil como eso. Lo que pasa es que en medio de una percepción diferente de las cosas, de las situaciones, pretendemos separar para no entrar en controversia o en sinceridad en medio de un diálogo de benignidad, de unificación. Entonces es más fácil decir, bueno, esa es tu verdad, la respeto, pero esa no es mi verdad. Yo creo que aquí es entender que cada ser humano tiene no solo un entendimiento, sino un punto de vista, una visión distinta.
Y es muy válido expresar y tener una descripción diferente a otra persona, pero eso no significa que cada uno tiene su verdad o que no pueden unirse en una misma verdad, porque nuevamente el ser humano tiende a opacar, a deprimir a los que están alrededor nuestro, sobre todo los de alrededor nuestro, porque es con quien tenemos más confianza. Y podemos hacer cualquier cosa que queramos que nunca nos van a echar, nunca nos van a golpear, entre paréntesis, ¿no? Hablando de una terminología generalizada. Mas, sin embargo, entender que cada uno tiene un punto de vista y que es importante entenderlo, escucharlo y de esta manera tener una conexión de integridad, de conocimiento que proviene de él. Y poder decir, bueno, mi punto de vista es este, ¿cuál es tu punto de vista? Dándole responsabilidad al otro de no solo analizar, sino traer una solución al tema. Y esto no quiere decir que los dos tengan la razón o que tengan la verdad los dos o que uno lo tiene y el otro no lo tiene. Significa que en los dos puntos de vista nosotros nos damos la oportunidad de evaluar y dejar de hacer lo que corresponde negativamente. Ah, pues si esa es su verdad, pues hay que se las arregla. Él lo hace él solo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Dónde está el ser pacificadores? ¿Dónde está el traer un vínculo de amor los unos con los otros? ¿Dónde está entenderlos los unos a los otros? ¿Dónde está el expresar la verdadera paz que proviene de él? ¿Dónde está el testimonio? Hablamos de testimonio, hablamos de tener un compromiso con el Señor y predicar a las naciones. Y eso es muy bonito, escucharlo y procesarlo y entenderlo y revelarlo, pero ¿realmente está siendo correcto y está siendo sincero? Recuerdo en tiempos pasados que había personas que se reunían con aquellos que necesitaban un cariño, una protección, un servicio, e iban y se reunían para poder vender, porque traían una esencia de vendedores, y usaban esas plataformas de ir a los hospitales y ofrecer sus productos debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque en este lugar no se permite hacer negocio o ser que sea un lugar mercantil. Mas, sin embargo, se envolvían en esto. ¿Y qué es lo que se edificaba? Una amistad falsa. Y en muchas ocasiones no solamente la hemos vivido, sino la hemos arrullado, la hemos multiplicado. Y por eso aquellos que están entre nosotros aceptan una verdad que proviene solamente de su sentido, de su entendimiento, de su raciocinio. Pero cuando realmente entendemos la palabra desde la purificación y sobre todo de un testimonio viviente que se dice en el versículo 9, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y viste de mí, repítelo, hazlo tú también, porque de esta manera entenderemos. En la semana estuvimos hablando el día martes acerca de estar listos o de estoy listo o no, mas sin embargo desciframos el tema de estar disponibles. Probablemente te cueste trabajo estar disponible porque me preguntarías o le preguntarías a Dios disponible para que seas usado, para que camines en Él, para que no sea nadie que te manipule a hacer o dejar de hacer, sino aquí la motivación de la palabra te lleve a una integridad plena. Del libro de Juan, la primera carta de Juan, primero de Juan 3:18 dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Nuevamente, los hechos pueden ser, fíjense lo que pasa aquí, algo muy importante y muy integral. Cuando pensamos o llevamos nuestra vida desde el punto de vista cuerpo, alma y espíritu,
el cuerpo manipula al espíritu y entonces se arma una religiosidad o una conducta religiosa. Aquí en el primero de Juan 3:18 nos dice, queridos hijos, no amen la palabra, no se envuelvan en medio de palabras. Las palabras humanas conquistan para negligencia, pero la verdad que proviene de Dios libierta para la eternidad. Y tú y yo estamos buscando ser liberados, libertados, encontrar una justicia que proviene del Espíritu. Y en esa justicia de entendimiento verdadero, vivir en verdad y no en una percepción de la verdad o qué es verdad. Es un término, un concepto que usamos toda la humanidad en algún momento. Mi pregunta es, ¿realmente tenemos la percepción, tenemos el entendimiento que es verdad, que no se mueve porque alguien piensa diferente, porque quiere hacer algo distinto? La verdad es que viene de Dios, es establecida para siempre. A quien le cuesta trabajo es a nosotros porque fuimos estancados en el pecado original, el pecado de la desobediencia. Pero entender en integridad de dónde proviene la fragancia de su espíritu, ¿qué podrías hacer en una situación caótica que no sabes por dónde salir? Primero, preguntarle al espíritu, ¿qué haría Jesús en este caso, en esta situación? Y vas a empezar a recibir conocimiento verdadero que proviene de Dios. Y en este tiempo sería bueno que tomaras un tiempo para recibir lo que el Señor te está dando y discernirlo correctamente para entregar la verdad, la purificación. E incluso cuando hay este conflicto queremos hablar y decir, y establecer y dejar de hacer y quitar apellidos o poner apellidos. No es el caso. Es en la integridad divina que tú te unes a Él es que atrae la libertad, la sanidad, la santidad, el alejamiento de personas incorrectas. Y esto hace que estemos unidos para adorar su nombre, en verdad, en donde Él no se va a ir, porque donde hay verdad, donde hay luz, Él está ahí ministrando. Y no tenemos que subir al monte santo, tenemos que vivir en la integridad, porque en ese lugar hay purificación, hay santificación, hay dominio, revelación. Tú y yo necesitamos esa revelación, ese comportamiento, ese abrazo. Pero en verdad, no lo finjamos porque entonces nos vamos a enfrascar en algo negativo y vamos a recibir algo incorrecto, falsedad, consecuencias de las mismas. Y lo aceptas porque lo has visto en otras personas y te envuelves porque también crees que es parte de la misma sociedad. Pareciésemos niños chiquitos detrás de algo que no tiene ningún sentido, pero ahí vamos. Eso no solamente es inmadurez, sino falta de escuchar al Espíritu que quiere llamarte la atención para caminar en la verdadera libertad que proviene de Él. La verdadera verdad, y lo pongo otra vez de esta manera para entender la manera que el ser humano lo entiende, no debería ser repetitiva, debería ser una íntegra. La palabra tan es así que nos motiva a que nuestro sí sea sí y que tu no sea no. Incluso en esta pregunta o en esta situación retórica, nos marca es que tu sí sea sí y que tu no sea no. El no lo tomamos como negativo, mas sin embargo aquí el no es positivo porque estás dándote cuenta qué es lo que estás a punto de hacer, lo que estás a punto de cometer, lo que te da satisfacción humana, pero no te trae una plenitud espiritual. Aquí la verdad que proviene del Espíritu, si tú la escuchas, si tú la alimentas, si tú lo haces parte de ti, verás fructividad constantemente, no habrá quien te pare, porque donde hay integridad basado en una verdad, todo va a ser positivo, todo va a fluir, vas a tener palabra constante.
Y cuando alguien venga y te pregunte por el testimonio de tu vida, o cuando te pregunte cómo le has hecho, cómo has llegado hasta este día, hasta este punto, poder decir la misericordia de Dios me ha salvado en la verdad que proviene de Él. Y probablemente, o lo más seguro es que cuando tú expreses eso, cuando la verdad que proviene de Él, personas que no entienden te preguntarán, de qué me estás hablando? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es tu punto? Porque estamos enfrascados o entendemos la verdad como que cambia, como que varía, hoy sí, mañana no. Dios quiere alimentar tu vida de verdad, de plenitud verdadera, en una satisfacción que proviene de ser íntegros. Antes de que vayas a hacer algo en todo este tiempo que tú tendrás de vida, los años venideros, podrás reflexionar antes de hablar, decir, actuar, porque entonces no estamos caminando a qué creo, qué pienso y qué hago. Estamos variando y no hay una rectitud ideológica y de acciones. Yo te exhorto a que en esta noche la reflexión de su espíritu cambie en ti completamente la idea, la armonía, la plenitud, que el Señor sea la verdad en ti, porque te hará verte diferente, porque incluso te quitará varios años, porque cuando estás alegre todo obra para bien, se abren los ojos, una sonrisa puede salir constantemente. De lo contrario, estoy juzgando, estoy percibiendo desde otro punto de vista, o un punto de vista mío de agobio, de envidia. Mi deseo en esta noche a través de este mensaje que puedas entender que la verdad está para con nosotros. La verdad proviene de Él, pero está para con nosotros, para que nos unamos en este análisis pleno en que puede que no estemos de acuerdo, pero vamos a estar juntos, vamos a estar unánimes. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado y si no están de acuerdo con nosotros nos separamos, nos dividimos? Aquí el Señor está hablando de unificación en Él y dejando fuera las cosas que no pertenecen. La verdad establecida desde un punto humano siempre va a traer consecuencias. Y sobre todo aquellos que creen, o hay muchos que siguen sabiendo que no deben creer, pero al final creen porque las acciones los lleva a seguir multiplicando lo que hay en el corazón. Y sobre todo si estás en un ambiente mundano, pues no solamente el mensaje, sino las acciones que están alrededor te causan falta de integridad. Deja que el Espíritu se mueva en esta noche para darte integridad en medio de la verdad. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu se revele. En que dejes situaciones incorrectas a un lado y que te des la oportunidad de escuchar la verdad que proviene de Dios, por más diferente o dura que parezca, es la única verdad que existe. Y que si tú estás dispuesta a recibirlo, verás la bendición cómo se multiplicará en tu vida para bien. Padre de gloria, aquí estamos, Señor. Te pido, Señor, que nos des de tu verdad y que quites, Señor, los estatutos que se han puesto en la nuestra, Señor, para impedir que tu verdad entre totalmente al corazón y que podamos expresar palabras que rindan honra en tu nombre, orándonos, honrándonos los unos a los otros. Que la honra provenga de la verdad, Señor, de la integridad, de lo que haces, de lo que sigues haciendo y de lo que harás. Gracias, Padre de Gloria, por este lindo tiempo en donde nos confrontas para entrar
a la integridad tuya. Gracias, poderoso Dios. Alabado sea tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos, sigue con tus ojos cerrados. Vamos a poner un par de alabanzas y fluye en él y al final de las dos alabanzas en las cuales el Señor seguirá hablando a tu corazón, entonces podremos tomar las peticiones para esta semana. Y aquí vamos. Con tus ojos cerrados, deja que fluya las alabanzas.